los que tienen más de un hijo saben que todos los hijos son diferentes, ¿cierto? Está el calladito, está el inquieto, está el extrovertido, está el tímido. Entonces, lo que nos funciona con uno, de pronto no nos puede funcionar con el otro. El amor que le damos a uno, al otro, de pronto no, o la firmeza, o de pronto no castigo, sino, bueno, no sé cómo decirlo, que le damos a uno de pronto con el otro, ¿cierto? Hay que saberlo manejar. Y todos los hijos son un problema diferente, ¿cierto? De pronto en esto se mete en este problema, el otro en este, el otro. Entonces, saber manejarlo y saber cómo resolverlo, el Espíritu Santo es el que nos puede dar como esa herramienta para hacerlo. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces, a los hijos, ¿cierto? Tiene que ser a tiempo, tiene que ser en el momento oportuno en que podamos pues darle esa corrección, dice la palabra. Proverbios 13:24, el que detiene al castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y a mí este versículo me da muy duro porque con mi hijo, aquí en casa, pues las mamás somos más consentidoras, entonces cuando mi esposo lo va a reprender, yo como que lo miro y como que no lo haga, él es chiquitico, pero recuerdo y me controlo y yo sé que es necesario porque él necesita también esa corrección, necesita también ese límite, necesita saber que hay alguien que pone orden en la casa, y pues debe ser alguna de las dos figuras. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Antes de ser mamá, yo veía en los centros comerciales que los niños, no, yo no sé si ustedes algún día, y se tiraban al piso, y no quiero. Y yo decía, uy, no, las mamás cómo permiten eso, y no sé qué. Y allá vamos, ¿cierto? Porque es que son niños. Ayer aquí en la iglesia una mujer me llamaba la atención por Samuel, y a pesar de que yo estoy encima todo el tiempo, pero él está en esos 2 añitos casi que mejor dicho no se queda quieto. Entonces yo le decía, pero ¿cómo hago? Yo estoy ahí. Entonces él me decía, no, pero no lo deje ir allá, no sé qué. Yo dije, a veces se le sale a uno de las manos, aunque uno está ahí, se le sale de las manos porque yo no puedo amarrarlo. Es un niño que si bien yo le explico, para allá no se puede ir, pues él en su conciencia todavía pues no tiene bien claro estos límites. Entonces cuando yo leía esto, yo decía, uy, no, esa mamá ahorita la entiende, y yo digo, Dios mío, le damos muy duro, de pronto sin conocimiento de causa. Amén. Entonces quiero mostrarles una mamá que es Zulay, por favor. Bueno, antes de eso, yo quiero preguntarle a Zulay. Bueno, Zulay tiene sus 2 hijos, ¿no? Y es una tarea que la mayoría del tiempo ha hecho sola. Pero a mí me gusta porque Zulay a sus 2 hijos los tiene ahí. O sea, ellos están en las reuniones, ellos están en los grupos, ellos están y los tiene como ahí. Y no es un trabajo fácil, ¿cierto? Y si a usted le toca sola, pues no es cómo hace uno para que los hijos entiendan que deben servir, que tienen que estar pegaditos al Señor. ¿Cómo hace uno eso, Zulay? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál sería el secreto o una manera de poder traer a los hijos sin obligarlos, pero que ellos se enamoren del Señor? Eso es como una estrategia. Mis hijos de pequeños, yo siempre le di la libertad de lo que ellos quisieran hacer y siempre teniendo límites, pero a lo que iban creciendo me preocupaba su crecimiento, en qué se iban a enfatizar, cómo iban a hacer sus raíces, y tenía claro que era el camino de Dios. Entonces comencé a pensar cómo iba a hacer para atraerlos, y una manera de enamorarlos fue porque a ellos les gusta mucho la comida, comer a los 2. Entonces yo con ellos hacía como un trueque: vamos a la iglesia y les brindo un perro, vamos a la iglesia, les brindo una arepa a la salida, un helado, y así ellos fueron encaminando. Pero primero que todo fue pidiéndole sabiduría y consejo al Señor. Lo otro, dándole ejemplo de pues yo estar con ellos en la iglesia, asistir con ellos ver que a mí me gustaban. Y eso, a pesar de que mi hija era muy inquieta,
en escuela dominical se subía al cuarto piso para los instrumentos, en la iglesia se subía al altar, y a todos los niños les pasa, y cuando uno no es madre, cuando no tiene hijos, es muy fácil decir, uy, no, pero las que los tenemos decimos, vamos a ver si piensa lo mismo cuando tenga sus bebés, y por toda mujer pasa por eso. Entonces es eso, pedirle la sabiduría a Papito Dios, porque es difícil, pero uno de que esté de la mano de Dios y dando su ejemplo, Dios actúa ahí. Y pues por el poder de Dios ellos dos están acá, mi hija sirve y mi hijo está con nosotros también en las reuniones, activo para la gloria y honra de Dios. Amén, amén. Así se quedará en la quiebra, pero ella los traía y así se quedará endeudada. Pero es un buen enlace, es una buena herramienta. Y yo también, ¿qué días veía un podcast? Bueno, lo veía y lo escuchaba. La muchacha que estaba entrevistando, ella tuvo la oportunidad de entrevistar a su mamá y a su suegra. Y entonces yo decía, mira qué lindo porque ella decía que eran las dos mamás que ella más admiraba. A la una porque pues le había todo lo que ella sabía, se lo había sembrado, ¿cierto? Le había enseñado a seguir a Jesús. Y a su suegra pues porque también había guiado a su esposo a la iglesia, y allí fue donde se conocieron. Y las honraba, y yo recordaba y yo decía, yo me ponía ahí, ¿no? Yo decía, yo estoy entrevistando a mi mamá y estoy entrevistando a mi suegra, porque también es igual, mi mamá también, ella también nos gastaba, nos brindaba, y bueno, si la dejo salir, si vamos a la iglesia, le compro esto, si vamos. Entonces, al principio sí es como un trueque ahí, al principio sí es de pronto, pero ya después uno se va enamorando y pues ya se va quedando sin necesidad de que pues le paguen o le den un incentivo. Y a mi suegra, porque pues por ella tengo el esposo que tengo, es un muy buen ser, es un muy buen esposo, un muy buen papá, es un buen pastor. Que día decía otro pastor y felicitaba a la mamá de él, donde estaba, y le decía, le quedó bien criado el muchacho. Entonces yo decía, yo quiero algún día que alguien diga así de mi bebé, de Samuel, ¿cierto? Le quedó bien criado, es un buen ser, es un buen esposo, que puedan encontrar también mujeres y personas que también los honren y los quieran. Entonces, me gustaba mucho esta entrevista porque pudo resaltar las cualidades de las dos, que no fue fácil porque una de ellas le tocó sola en la crianza de estos hijos. Bueno, quiero que leamos, vamos a ver una historia de una mamá, ella es la prima de María, la madre de Jesús, Elizabeth, y cuando María va y visita a Elizabeth, allí pasa algo, y yo quiero que lo leamos. Eso está en Lucas 1, del 43 al 45. Dice la palabra de Dios: porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tanto pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandeced mi alma al Señor. Amén. Mire que Elizabeth, ella supo que su hijo, el Señor lo tenía para un propósito grande, ¿cierto? Él era el que le iba a abrir el camino a Jesús, iba a bautizar a muchos, iba a predicar a muchos. Y Elizabeth supo, aún Jesús en el vientre, yo me imagino, no sé si era un sueño, el Espíritu Santo, bueno, no sé cómo supo, porque ella dice, ¿cómo va a ser que la mamá de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como nos encontramos, el niño, o sea, el que tenía Elizabeth, Juan, el que tenía Luis, saltó de alegría y se encontraron, y ahí estaban los dos en la barriguita. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que nuestros hijos tienen propósito? Elizabeth lo sabía, María también lo sabía, porque pues ella sin saber, casi solo creyendo, solo con la fe, sus ojos no lo habían visto, pero supo esperar y supo saber y entender que Dios tenía un plan perfecto para sus hijos, pero saber que en su tiempo pues el propósito que el Señor tiene para cada uno de nuestros hijos, pues que el Señor nos dé la sabiduría para entenderlo y para permanecer allí.
Síguenos en Facebook e Instagram como @tufrecuenciaF. Tu Frecuencia F. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Frecuencia F. Activa la campana de notificaciones y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti. Frecuencia F, dale clic.